A principios de esta semana, pues reapareció de manera repentina el día de hoy. Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, analista independiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes Juan Francisco. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias, pues Juan Francisco, cuéntanos del momento que están viviendo los mercados en Estados Unidos y qué podemos esperar en el corto plazo después de lo que hemos visto esta semana. Pues sí, como bien comentas, Susana, el día de hoy se registró nuevamente una caída muy importante en los principales índices accionarios en Estados Unidos, donde el índice Dow cayó más de un 4%. Cabe señalar que se ubicó prácticamente en los niveles mínimos que vimos el pasado lunes 5 de febrero, día que en México estuvimos cerrados por el día feriado, pero que en Estados Unidos, pues ya sabemos, se presentó este gran descalabro. En ese sentido, pues seguimos viendo esta presión bajista en estos mercados. Nosotros en la parte técnica habíamos estado viendo un nivel de resistencia alrededor de los 26.700 puntos. Este nivel prácticamente fue alcanzado hace un par de semanas, cuando el índice Dow alcanzó su nivel máximo histórico en los 26.616 puntos. Desde entonces, el índice ha venido perdiendo más o menos casi ya un 11% si consideramos ese máximo y el mínimo de esta semana, en donde la mayoría de los inversionistas están al tanto por lo pronto de que ya rompió la media de 50 días, que está en 25.000 puntos para el Dow, y que actualmente se encuentra prácticamente sobre su media de 100 días, la cual se encuentra en los 24.800 puntos. En ese sentido, de romper esta media de 100 días, podría continuar la baja y buscar su media de 200 días, la cual se encuentra prácticamente o muy cerca de los 22.000 puntos, el próximo nivel de objetivo que podría buscar el índice Dow en caso de que las bajas persistieran. Claro, Alfredo, ¿tú coincides? ¿Crees que habrá una... Susana, yo creo que este es un tema en donde hoy estricta de lo que está sucediendo. Lo que sí sabemos, como bien comenta Juan Francisco, es una baja que se está dando con un incremento de volumen. Grandes manejadores de portafolios de inversión seguramente empiezan a actuar. ¿Y qué es lo que están viendo o percibiendo? Desde mi punto de vista, viene un cambio en el tema de política monetaria. Esta, aunque ha empezado a ser un poco restrictiva, ha sido muy ordenada. Tasas de crecimiento económico más cercanas al 3%, es difícil pensar en inflaciones que ronden niveles del 2%. De ahí que hemos visto una presión. Se puede ver en gráficas, hay una curva, cómo se ha ido ajustando al alza en ese tema, y bajo esas mientras que la 10 y 30 años empiezan a despertar, es decir, ya el bono a 10 años ya está en su nivel más alto desde 2014, y este es un reflejo de que quizá en marzo la Fed podría presionar un poco más, hacerla más restrictiva, y de ahí viene quizá en los mercados. Yo creo que Juan Francisco, niveles alrededor de 22.500 puntos serían los que estaríamos esperando en las próximas semanas. Bien, por otro lado, Juan Francisco, pues como ya el Banco de México elevó hoy su tasa de interés a 0.50 en su primera decisión de política monetaria. ¿Cuál es tu lectura y qué podemos esperar hacia adelante cuando en algún momento se hablaba de ya un ciclo de baja de tasas, pero pues no lo estamos viendo? Pues sí, mira, realmente, Susana, como bien comentas, las tasas en México han venido experimentando un repunte, obviamente siguiendo también el alza que han presentado las tasas en Estados Unidos. Sin embargo, también últimamente por efectos, digamos, más locales, lo cual ha obligado a la autoridad monetaria a actuar y generar, obviamente, un poco de certidumbre y además de cierta tranquilidad a los inversionistas extranjeros, los cuales, pues, de alguna manera están esperando compensar los riesgos actuales con esta alza de tasas. En la parte técnica, vemos que las tasas, pues, en Estados Unidos han empezado a repuntar fuertemente. De hecho, el bono de 10 años en Estados Unidos ya casi alcanza niveles cercanos al 3%, con máximos cercanos al 2.9%. Esto desde los mínimos que acabamos de ver apenas solo en septiembre del año pasado, cercanos al 2%. Entonces estaríamos hablando casi de un alza de 90 puntos básicos, aun cuando la Fed solamente ha subido en una ocasión su tasa de interés en 25 puntos base. ¿Qué nos dices al respecto, Alfredo?
Pues mira, Susana, en términos generales ya el spread entre tasas de México y Estados Unidos, sobre todo en la tasa de referencia, ya alcanzó los 600 puntos base, ya duplicó ese escenario. Nuestro punto de vista es que Banco de México pues está actuando de una manera importante, quizá con la idea de ir frenando esta aceleración que se tuvo principalmente en el 2017 de la inflación y que seguramente veremos cómo se va reduciendo. Aquí estamos viendo justamente la parte de la curva en México, cómo también se ha ido presionando. Sin embargo, uno de los temas y retos que va a tener Banco de México de ahora en adelante va a ser justamente la política monetaria en Estados Unidos. Es decir, en marzo hay movimiento en tasas de interés muy probable, de 25 puntos base cuando menos, pero habrá que ver el comunicado, si este va a ser mucho más restrictivo, y también se darán a conocer las previsiones económicas, en donde sin duda quizá el nivel de inflación tenderá a revisarse a la alza. En ese sentido, pues habrá mucho más presión, ya lo vimos hoy con el Banco de Inglaterra, también más temprano que tarde empezará a subir las tasas de interés, seguramente el Banco Central Europeo empezará a modificar un poco su lenguaje, y desgraciadamente para nosotros pues va a ser un tema donde difícilmente nos vamos a poder aislar. Pensábamos que en 7.50 se quedaría permanente, pero sin duda la política monetaria en Estados Unidos podría actuar en consecuencia, y ahí pues Banco de México se va a tener que ver presionado a seguir quizá incrementando las tasas de interés. Claro. Finalmente, Alfredo, ¿cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio y cuáles son tus estimaciones pues en este año de incertidumbre con temas como las elecciones? Mira, yo creo que hay cosas muy interesantes. Dentro de ellas, lo que estamos viendo fue un inicio de un nivel de apreciación, pero no por una fortaleza del peso, sino una debilidad del dólar frente a la canasta de divisas y frente a las monedas en términos generales. Hoy lo que estamos percibiendo es ya prácticamente tocó un soporte alrededor de 18.30 y empieza a generar un movimiento de alza que ya comentará un poco en cuanto a expectativas Juan Francisco, pero creemos que va a venir un escenario importante. Hay una gráfica que vamos a ver más adelante en la cual estamos poniendo justamente el tipo de cambio en años electorales, y es muy claro que prácticamente entre marzo y junio se ven depreciaciones del peso del orden cercano al 10%. Es decir, si alcanzamos niveles de 18.30, no dudemos que los vamos a ver el tipo de cambio arriba de los 20 pesos, y esto es consecuencia no de todo el entorno externo, sino justamente del tema de las elecciones en México. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, analista independiente. Continuará la volatilidad y pues seguiremos analizando con ustedes los mercados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, que te vaya bien, Susana. Gracias, igualmente.